Biología celular y molecular, presentado por John Jairo Pavón Andrade, Grupo 471, tutor Karim Alexis López, Escuela de Ciencias de la Salud, ESISA, Administración en Salud, UNAD. Las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los cuatro bioelementos más abundantes de los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Las biomoléculas se clasifican en dos: orgánicas, en las cuales tenemos los hidratos de carbono o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entre las inorgánicas tenemos el agua, algunos gases y sales minerales. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o sacáridos, son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua. La glucólisis usada en todos los niveles evolutivos, desde las bacterias hasta los vertebrados. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, son la unidad más pequeña de los azúcares. Los oligosacáridos, estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Los polisacáridos, como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar, incluso cientos. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de los carbonos se les llama triosa, 3 carbonos, tetrosa, 4 carbonos, pentosa, 5 carbonos, y así sucesivamente. La glucosa, que está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa o azúcar de las frutas. Algunos ejemplos de monosacáridos son ribosa, es una pentosa que forma parte del ARN o ácido ribonucleico, que participa en los procesos de elaboración de proteínas. La desoxirribosa es también una pentosa y forma parte del ADN, la molécula de la herencia. La fructosa es el azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y se utiliza como endulcorante de muchos refrescos. La glucosa es el monosacárido más abundante en los seres vivos, está formada por 6 carbonos, se produce por la fotosíntesis de las plantas, circula en nuestra sangre y la encontramos en muchos productos dulces. La galactosa es una hexosa que forma parte del azúcar de la leche. Disacáridos. La sacarosa es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos. Entre estos tenemos la sacarosa, que se une a una molécula de glucosa y una de fructosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche, está formada por la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de dos moléculas de glucosa. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética, tanto en las plantas como animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Por ejemplo, almidón es el polisacárido de reserva de las plantas, está formado por cientos de unidades de glucosa. Cuando las células de las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, almacenan una parte de ella como almidón y otra la envían a las raíces y a las semillas. A las semillas les proporciona la energía que necesitan para germinar y crecer. Cuando consumimos productos como papa, trigo, maíz, aprovechamos esa reserva energética de las plantas y la convertimos en glucosa por medio de la digestión. Glucógeno está formado por la unión de moléculas de glucosa formando una estructura muy ramificada. El azúcar que ingerimos en los alimentos se convierte en glucosa. El exceso se envía hacia el hígado y se almacena en forma de glucógeno, y en su regulación participa la hormona insulina. Celulosa contiene moléculas de glucosa enlazadas de manera distinta, es fibrosa y cumple la función estructural. Los polímeros de glucosa forman fibrillas que dan forma a los tallos y las hojas de las plantas.
La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. La utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forman parte de las hojas de papel. Esta no es digerible para los seres humanos. Quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de los cangrejos, langostas e insectos, y también forma parte de la pared celular de los hongos. Si has pisado un insecto, has sentido como truena su cubierta externa. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus funciones y propiedades también, dependiendo de los ácidos que contengan. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentalmente tres tipos de lípidos: grasas o aceites, fosfolípidos, esteres de colesterol. Los lípidos se clasifican en lípidos simples y lípidos compuestos. Los lípidos simples solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con tres ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono de su larga cadena son sencillos, o insaturados si existe algún doble enlace entre ellos. Forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen la piel, pelaje, plumaje, hojas y frutos. Los lípidos compuestos, por su parte, además contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula, que va a ser hidrofílica, y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos, al contacto con el agua, se sitúen formando dos capas en las que cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Funciones de los lípidos. Las funciones de los lípidos son muy variadas. Podemos distinguir las siguientes. Función energética. Los triglicéridos proporcionan más del doble de energía que la producida por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas. Función estructural. Fosfolípidos y colesterol forman parte de las membranas biológicas. Función de transporte. La grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para su absorción intestinal. Función reguladora. El colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como hormonas sexuales o suprarrenales, y vitamina D, que intervienen en la regulación del metabolismo de calcio. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa, y en que en lugar de las cuatro bases adenina, guanina, citosina y timina, aparece adenina, guanina, citosina y uracilo, es decir, el uracilo en lugar de la timina. Las cadenas de ARN son más cortas que las del ADN, aunque dicha característica es debido a las consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN.
al ser del enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ADN y ARN se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se divide en dos tipos, purinas y pirimidinas. La presencia de los átomos de nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticas y por lo tanto son planas. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrofóbicas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia de distintos radicales hace que puedan aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. La timina presente exclusivamente en el ADN, uracilo presente exclusivamente en el ARN. Las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y o actividad. Son compuestos orgánicos constituidos por aminoácidos y su composición consta de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, además de otros elementos como el azufre, hierro, fósforo y zinc. Las proteínas son secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí. También se constituyen en las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Su clasificación según su composición es proteínas simples y proteínas conjugadas. Su clasificación según su forma es proteínas fibrosas, son insolubles y tienen función estructural. Proteínas globulares, son solubles en el citoplasma y tienen función catalizadora. Funciones de las proteínas. Forman el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Constituyen a las enzimas, catalizadores biológicos que controlan la velocidad de las reacciones químicas, regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre, cumplen una función respiratoria transportando y o almacenando oxígeno, participan en la defensa orgánica constituyendo anticuerpos, permiten la contracción muscular y actúan como hormonas. Fuentes bibliográficas. Muchas gracias por su atención.